Bienvenidos a la clase número 13. Y en esta oportunidad vamos a continuar el tema de los dones espirituales que comenzamos pues la clase pasada con el capítulo 12. Todavía estamos en el capítulo 12. Hoy vamos a estudiar, pues a terminar lo que queda del capítulo 12 y comenzar con el capítulo 13. Y como les dije la clase pasada, hay una relación muy estrecha entre ambos capítulos. La idea continúa hasta el capítulo 13 acerca de los dones. Claro, luego comienza un tema que también tiene relación con los dones, pero ya enfocados en otra dirección. Vamos, vamos al versículo 27. Quedamos en el verso 27 de Primera de Corintios, el capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Es importante que abra su Biblia, hermano, y también pues siga la lectura. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Ya? Así, ahí terminamos la clase de ayer. Versículo 28, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Bien, el apóstol Pablo está introduciendo una comparación. Va a comparar los dones espirituales. Vimos una primera lista de dones y ahora vemos otra lista de dones. Algunos ya estaban incluidos en la primera lista que vimos en la clase pasada. Y aquí hay algunos nuevos dones. Pero el propósito del apóstol Pablo es comparar los dones con un camino aún más excelente que los dones. Los dones son de gran utilidad en la edificación de la iglesia, pero hay un camino aún más excelente. El apóstol Pablo no está diciendo que hay que dejar los dones a un lado, sencillamente quiere mostrar lo máximo, lo sublime para la edificación de la iglesia. Quiero comenzar en el verso 28, cuando dice, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente. Esa palabra primeramente no se refiere, a mi juicio, no se refiere a jerarquía, sino a cómo vinieron apareciendo en el tiempo estos dones. Entonces, primeramente en el reino de Dios, ¿verdad? Cuando aparece nuestro Señor Jesucristo, cuando establece a su pueblo, la iglesia, el reino de Dios, los primeros dones que se hacen presentes son los apóstoles. Y luego de los apóstoles se hace presente los profetas, luego los maestros, luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen el don de lengua. Bueno, es decir, son dones dados a la iglesia de manera progresiva. Y a mi juicio, como dije, no está hablando de jerarquías, sino de cronología. Es decir, la aparición de estos dones en el tiempo
en la iglesia. ¿Son todos apóstoles? No, sabemos que no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros y no todos tienen dones de sanidad. Son preguntas retóricas, ¿verdad? Para afirmar, pues, lo que el apóstol, pues, quiere decir, que no todos hablan en lenguas, no todos interpretan. Es decir, Dios repartió los dones como Él quiso y los repartió a cada uno. Pero Él es Dios quien decidió dar esos dones como Él quiso. ¿Okay? No es una elección del hombre, es una elección de Dios. ¿Okay? Bien. En el versículo 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Aquí el apóstol, interesante que él habla de dones que son mejores. Hay dones mejores que otros. En el capítulo 14 vamos a ver que la profecía es un don mejor que el de lenguas. ¿Y por qué? Sencillamente porque el de profecía abarca a más personas para edificación de las personas. Es decir, porque tiene mayor alcance de edificación. Entonces, en ese sentido, el don de profecía es superior al don de lenguas, a menos que el que hable lenguas también pues pueda interpretarlas y así todos salir edificados. Entonces estaría a la par el don de lengua al don de profecía. Pero si nada más son las lenguas, el don de profecía es mayor. Igualmente, pues el don de profecía es mayor que el de sanidad o que el de hacer milagros. Todo aquel don que lleve como fin la edificación del pueblo de Dios es un don superior, es un don por encima de otros dones. Y el apóstol dice, procura pues los dones mejores. Es decir, hay dones que pudiéramos procurar. Hay dones que son dados por Dios. Por ejemplo, esos dones, los dones de lenguas es dado por Dios. Los dones de sanidad es dado por Dios. Los dones de apóstol son dones dados por Dios. Pero hay otros dones que podemos procurar. En un sentido, podemos procurar ser profetas, puesto que en la función del profeta, una de las funciones del profeta, como dije en la clase pasada, es edificar, exhortar, consolar. Es un don que pudiéramos procurar. Es un don que pudiéramos hacer un esfuerzo para adquirir. Podemos pedirle a Dios sabiduría. Es un don que pudiéramos también procurar, la sabiduría. Ahora, el hacer milagros, el sanar, el hablar en lenguas, bueno, eran dones más dados por Dios. ¿Okay? Más dados por Dios. Aunque, bueno, cuando entremos al capítulo 14, veremos que la gente, el don de lengua era muy popular, era un don que la gente le gustaba tener y buscaban procurar esos dones. ¿Se puede procurar el don de lenguas? En ese tiempo, ¿se podía procurar el don de lenguas? Bueno, podría ser. No podría afirmarlo con 100% de certeza. Me parece más bien un don que viene de Dios, al igual que la interpretación. Es un don que no se puede procurar, a mi juicio. A mi juicio. Pero entremos pues en materia lo que el apóstol Pablo va a presentar ahora. Él va a comparar los dones mejores con el camino más excelente. Entonces hay una comparación. El don de apóstol, el don de profeta, el don de maestro son buenos dones, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Más excelente que ser apóstol, wow. Más excelente que ser profeta o evangelista. Hay un camino aún más
Excelente. Y vean cómo el apóstol explica. Lo que vamos a leer a continuación es probablemente uno de los capítulos más leídos en la Biblia, uno de los capítulos más apreciados, uno de los capítulos más leídos en las bodas. Bueno, es uno de los capítulos que habla de la virtud o la cualidad más importante que hay sobre la tierra, el amor. Continuemos entonces, o entremos pues allí al capítulo 13, el amor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, fíjense, ven que el apóstol Pablo está haciendo ahora una comparación, está comparando las lenguas, uh, lenguas humanas, idiomas, como en Hechos capítulo 2, como cuando cayó el Espíritu Santo, pero cuando vino el Espíritu Santo de una manera especial sobre los apóstoles y sobre los que estaban pues reunidos allí ese día. Dice que los que estaban presentes, que habían gente de todas partes ese día, en esa fiesta de Pentecostés, dice el apóstol Pedro, allí Lucas lo recoge en Hechos capítulo 2, que los oyentes escuchaban las maravillas de Dios en su propio idioma. Y estamos hablando de los apóstoles, hombres pescadores, no eran hombres de letras, era un don muy especial, el don de lenguas, porque permitía compartir el mensaje del Evangelio con los extranjeros. Entonces, aquí el apóstol Pablo está comparando ese don de lenguas con ese camino aún, con ese camino más excelente. Entonces, si yo hablo en lenguas, si yo tengo el don de lenguas, pero no estoy en el camino excelente, el más excelente, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bien, interesante que el apóstol Pablo habla de que si del don, ese don de lenguas, si no está presente el amor, que es el camino más excelente, si no está presente, vengo a ser como un instrumento de percusión, un metal, un címbalo, con sonido desafinado, atravesado, chillón. Si la motivación no es el amor, si el amor no está presente, si no está presente el amor, el don de lenguas no funciona. El apóstol Pablo dice que no funciona pues el don de lenguas si el amor no está presente. Ahora en el versículo 2 compara con el don de profecía. Y si tuviese profecía y entendiese a todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, ¿recuerdan? En la primera lista aparece el don de la fe, el don de profecía, el don de ciencia o conocimiento. Si tuviera esos dones y no tengo amor, si no está presente el amor, ¿qué es lo que dice la palabra? ¿Qué dice? Dice, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿Cómo? Si entendieras
todas las profecías, si tuvieras toda la profecía, si entendieras todos los misterios, si tuvieras toda la revelación de Dios, si tuvieras todo el conocimiento, y además de eso, tuvieras el don de la fe capaz de mover montañas, pero si no tienes amor, nada eres. ¿Qué camino tan sublime es el amor? Pablo dice, aún más excelente que el don de profecía, que el don de conocimiento, que el don de la fe. Interesante que él no incluye aquí el don de la sabiduría. Haciendo un paréntesis, no existe un hombre sabio que no ame. Es decir, si es sabio, es porque el amor está presente en el hermano, en esa persona. Recuerden que la sabiduría de lo alto es primeramente pura, es pacífica, es amable, es llena de toda bondad y misericordia. Y esos son rasgos del amor. Entonces no existe hombre sabio que no ame. Y si alguien no ama, no es sabio. Es posible tener el don de profecía, el don de conocimiento, el don de la fe, y aún así no ser sabio. Porque lo que caracteriza la sabiduría de Dios es el amor. Recuerden que Dios es amor. Entonces el apóstol está diciendo, miren, si queremos entender bien, porque fíjense estos dones, una persona que tenga el don de profecía, el don de conocimiento, el don de la fe, ¿pueden ustedes imaginarse su nivel de comprensión? Tiene su nivel de comprensión, tiene su nivel de entendimiento, pero su nivel de comprensión o entendimiento, en comparación con el entendimiento y la comprensión que un cristiano tiene, si el amor está presente, bueno, es incomparable, es incomparable. Lo que quiero decir, hermanos, que para tener comprensión y entendimiento de la realidad, el amor es el elemento que me da una mayor amplitud que si nada más tuviera el don de profecía o el don de conocimiento. Una persona que ama, entiende, comprende más a Dios que una persona que tiene el don de profecía o el don de conocimiento. Una persona que ama. Esto es difícil a veces de asimilar, porque hacemos mucho énfasis en estudiar la palabra, hacemos mucho énfasis en el conocimiento, hacemos mucho énfasis, pero si queremos que una persona alcance un nivel de entendimiento y de comprensión grande, tenemos que mostrar a esa persona el camino del amor. Ya lo vamos a ver más adelante. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Igualmente, si yo reparto mis bienes, incluso dar mi vida, pero si la motivación no es el amor, de nada me sirve.
¿Cuántas personas no han dado su vida, sus bienes por una causa? Por una causa. Pero lo que les motiva no es el amor. Le motiva son otras cosas que tienen que ver con su propia persona. Trascender, dejar huellas para ser honrados, ser reconocidos. Muchas de las cosas que se hacen en el mundo, cuando vemos, por ejemplo, gente que se desprende de bienes, los mueve motivos egoístas. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, él les habla de que bueno, ustedes están predicando el evangelio, pero no los está moviendo el amor, los está moviendo es la competencia, la contienda, pero no el amor por las almas perdidas, no es por el amor a Dios, es más por el reconocimiento propio, por alcanzar prestigio entre las personas, entre la iglesia. Hermanos, permítanme por favor leer corrido estos 3 versos, ¿sí? Y para entrar entonces en el versículo 4. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora el apóstol Pablo pasa, al comparar la grandeza del amor con los dones mejores, ahora pasa a describir cómo es el que ama, cómo identificar a una persona que ama. Y fíjense que este tema se puede decir que es el tema cumbre en la carta de los Corintios, porque la mayor preocupación de Pablo era la unidad de la iglesia. Recuerden que esta carta fue escrita en un contexto de división. Y aquí está la mayor de todas las estrategias para lograr la unidad en el cuerpo, y es el amor. El amor. La unidad debe estar basada en el amor. Si la unidad buscan basarla en el conocimiento, en la revelación, nada es. Es una unidad muy vulnerable. Pero si está basada en el amor, está basada en la sabiduría de Dios, está basada en el mismo Padre. Porque Dios es amor. Es una unidad perfecta. El vínculo perfecto, escribió el apóstol Pablo, es el amor. Entonces, como dije, este capítulo es un capítulo sublime, la estrategia ideal y perfecta para la unidad del pueblo. ¿Cómo es una persona que ama? ¿Cómo es una persona que ama? O una persona sabia, también podríamos decir. Una persona sabia, una persona que ama. El amor es sufrido. El amor es sufrido, o también algunas versiones, el amor es paciente. Y esto, al colocar Pablo esta expresión, el amor es sufrido o el amor es paciente, como puerta a las características de lo que es una persona que ama, está diciendo que el amor es una decisión, no es sentimientos, aunque una persona que ama genera
sentimientos profundos, hermosos, pero el amor en sí no es sentimiento. El amor es sufrido, es paciente, es benigno. Es decir, una persona que ama, sus acciones son buenas, sus acciones son de bien, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no tiene deseos de poseer lo que otros tienen, no se siente mal por los éxitos de otros, no se siente mal porque otros han alcanzado lo que no ha alcanzado una persona que ama, pero él no se siente mal. El amor no tiene envidias, no, en otras palabras, no tiene competencia, no compite. No es ese el propósito de una persona que ama, no es competitivo. El amor no es jactancioso. El amor no se jacta de las cosas que hace, o la persona que ama no se jacta ante los demás las cosas que ha logrado, no se eleva, ¿verdad? O cuando dice no se envanece, porque dice el amor no se envanece. Jactarse y envanecerse es como van tomados de la mano estas dos expresiones negativas. Entonces el amor no es jactancioso, ¿verdad? No está proclamando las cosas que hace, no está proclamando a los cuatro vientos, yo hice esto, yo hice lo otro. No. El amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor no se siente, la persona que ama no se siente superior a los demás, a todo lo contrario. El que ama es un verdadero siervo, es una persona que sirve, no se envanece, no usa su posición al cual Dios lo ha puesto como para beneficiarse o para imponerse. El mismo apóstol Pedro, cuando les habla a los ancianos, les dice que no deben enseñorearse de la grey, sino ser ejemplo, es decir, influir, pero no sentirse como amos, señores, no envanecerse. La persona que ama no se envanece. La persona que ama no hace nada indebido. Es decir, como se ama, piensa antes de actuar. Una persona que ama no es reactiva. Una persona que ama piensa, ¿será bueno hacer esto? ¿Será conveniente hacer esto? Una persona que ama no hace nada indebido o indebido. Una persona que ama no busca lo suyo. Bueno, vive para otros. Vive para el servicio de otros. Nuestro Señor Jesucristo, cuando habló con sus discípulos, les dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Una persona que ama no busca lo suyo, busca el bien de los demás. No quiere decir que no busca el bien propio, pero no solamente piensa en el bien propio, piensa en el bien de los demás. Si hay algo que le va a beneficiar, si hay alguna acción que va a beneficiar a la persona que ama, pero se da cuenta que esa acción va a afectar en forma negativa a otros, va a hacerle mal a otros, él prefiere no buscar ese bien para sí, si va a causar mal para otros. No busca lo suyo la persona, pues, la persona que ama.
El amor no se irrita, en el sentido de que es la persona que ama no tiene mal humor. Es una persona que vive con una sonrisa en sus labios. Es una persona, bueno, alegre. Es una persona, bueno, tolerante ante las situaciones incómodas, difíciles u ofensas. El amor o una persona que ama mm, no se irrita. Es decir, no tiene mal humor, no tiene una mala cara ante las personas. Se puede enojar, bueno, hasta Dios, ¿verdad? Se enoja, pero él no es, su vida no es, la característica de su vida no es una persona enojada constantemente, un mal humor constante, una persona amargada, para nada. La persona que ama es una persona que el gozo constante está en su vida. Una persona que ama no guarda rencor. Una persona que ama, cuando es ofendida, perdona. Aun cuando la persona no le pide perdón, aun cuando el ofensor no le dice lo siento, perdóname, aún así él perdona, no guarda rencor. Hermano, amar es el propósito de la vida. Lo que estamos leyendo aquí es características de una persona sabia, de una persona madura. Una persona madura, una persona sabia, es una persona que ama. Y cuando digo una persona sabia, es aquella que tiene la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. No estoy hablando de la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de Dios. Entonces no guarda rencor, perdona. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. Perdona, vive perdonando. No se goza de la injusticia para nada, con todas estas características que hemos leído, claro. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es una persona íntegra. El que ama, claro, es transparente. No hay hipocresía. Se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Conoce usted, hermanos o hermana, alguna persona cerca con estas características? Hermano, yo leo esto y esto es mi meta en la vida. Quiero, anhelo, le pido a Dios en oración, ser una persona que ama. Y bueno, y permítanme compartirles, no con el ánimo de mi ego, de alimentar mi ego, no, para nada. Es sencillamente para sugerirles a ustedes, en mis oraciones personales que hago cada día, en mis oraciones diarias, lo que le pido al Padre, una de mis peticiones es que me llene de su Espíritu Santo. Siempre le pido, Padre, lléname de tu Espíritu Santo, que los frutos del Espíritu estén en mi vida y que se expresen grandemente en las vidas de otros. El amor, que pueda amar. Y así le digo al Padre en oración, Padre, que yo pueda amar como tú amas, que yo pueda ver a la gente como tú las ves. Padre, que tu palabra esté de continuo en mi boca. Esas son peticiones constantes en mi vida de oración. Y les sugiero, si realmente queremos que el amor sea
la expresión de nuestras vidas. Si queremos andar como Jesús anduvo, debemos amar. Realmente los dos grandes mandamientos para el cristiano son amar a Dios por encima de todo y amar al prójimo como a ti mismo. Y a los hermanos, dice nuestro Padre Celestial, que debemos amarle a nuestro Padre Celestial por medio de Jesús. En Juan capítulo 13, que debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y Él nos amó con estas características. Si Jesús amó, todo esto estaba en Él. Por eso, hermano, es importante en nuestras oraciones, como dice Santiago, si algunos tienen falta de sabiduría, pídala a Dios y la dará abundantemente. Y a mi juicio la sabiduría y el amor están íntimamente relacionados. Entonces, pidámosle al Padre sabiduría, pidámosle al Padre que el amor sea una realidad en nuestras vidas. Bueno, amén, ¿verdad, hermano? Amén. Entonces, continuando, el tema del capítulo 13 es la comparación entre el amor y los dones. Y que una persona que ama ve mejor que una persona con dones de conocimiento o dones de profecía. Puede ver mejor una situación que se presenta, verlos con los ojos del amor. ¿Recuerdan en el capítulo 8, el apóstol Pablo cuando está hablando sobre cómo debemos tratar a los débiles en la fe? Cuando habla el tema de los sacrificados a los ídolos, el apóstol Pablo dice que en el versículo 1 del capítulo 8, que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No hay nada realmente que pueda edificar más a la iglesia que el amor. Si el amor no está presente en la iglesia, es difícil una edificación sana, una edificación que lleve a un crecimiento a la madurez. Sin amor no va a haber madurez. La información no da madurez. Es el fruto del Espíritu, es ser lleno del Espíritu en el cual tenemos madurez. Dice en el versículo 8 que el amor nunca deja de ser. El amor siempre, por ejemplo, una persona que ama va a amar siempre. ¿Ok? No es que amo hoy, pero mañana no. Entonces, todavía no ha conocido el amor. Una persona que ama no va a dejar de amar por siempre. Cuando se ha alcanzado la madurez, cuando el amor está presente, el amor quedará allí por siempre. Esa será la conducta constante de la persona que ama. El amor nunca deja de ser. Y el apóstol Pablo dijo esta expresión para comparar con los dones, con los mejores dones. Él dice el versículo 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Entonces, cuando compara el apóstol Pablo el amor con los dones de lenguas, con los dones de profecía, con los dones de ciencia, que es el don de conocimiento, él dice que esos dones
bueno, algún día tendrán su final. Algunos piensan que este pasaje lo que está diciendo, y por el contexto que sigue más abajo, que cuando dice que los dones de lenguas cesarán, las profecías y la ciencia pues acabará, algunos piensan, y me inclino a pensar que es así, que está hablando que esos dones están limitados. No es que van a terminar. Por ejemplo, nosotros tenemos conocimiento, algún conocimiento tenemos, y no va a ser quitado ese conocimiento. ¿Cómo quitar ese? Bueno, se nos puede olvidar, ¿no? Pero cuando una persona tiene el don de conocimiento o ese don de profecía, es decir, Dios le reveló, que ya le va a quitar lo revelado, le va a quitar el conocimiento, va a acabarse ese conocimiento que tiene la persona. No, no, va a estar allí. Pero el conocimiento y la profecía y los dones de lenguas te dan una comprensión de la realidad limitada en comparación con el amor. El amor, dice, nunca deja de ser. Nunca deja de ser el amor. Pero las profecías no. El conocimiento no. Los dones de lengua no. Nunca. Esos dones están limitados. Y probablemente, pues, estoy hablando de lo que dijo, lo que piensan algunos. Y me inclino a pensar así. Pero también puede ser aceptado de que estos son dones que tienen su limitación en el tiempo y en el espacio, que no son necesarios. No son necesarios si lo perfecto está presente. Y por eso es que algunos se inclinan, y yo me inclino igual, a pensar de que está haciendo una comparación de comprensión. De comprensión. Mejor leamos el contexto para continuar este comentario. Este comentario es muy importante, y nos da una idea de el alcance del amor para comprender la realidad. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, estoy en el verso 8, y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. El versículo 8, versículo 9, versículo 10 están íntimamente relacionados. Está hablando del mismo tema. El amor nunca deja de ser. Pero las profecías sí dejarán de ser. ¿Y por qué? Porque en parte conocemos. En parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Bueno, hermanos, no es un tema sencillo. Incluso ha sido un tema controversial a lo largo de la historia, que es lo perfecto. Pero uno ve el contexto y no veo cómo no considerar lo perfecto el amor. En parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Como yo lo veo, es decir, a mi juicio, las profecías, el conocimiento que ahora tenemos,
nos hace solo ver una parte de la realidad. Cuando venga lo perfecto, no es que lo perfecto es más partes para completar, no es la otra parte que faltaba, entonces ya tengo toda la información. No, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. No voy a ver solamente un segmento pequeño, una parte de la realidad, sino cuando venga lo perfecto, mi visión va a ser completa. Mi visión va a ser completa. ¿Qué es lo perfecto? Bueno, voy a compartir con ustedes un artículo, pero antes de compartirlo, déjenme terminar el capítulo 13, ya, los pocos versículos que faltan. Dice, versículo 10, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, qué capítulo tan extraordinario. Toda esta parte, toda esta ilustración de niños o del espejo, todo está relacionado con conocer en parte. Todo está relacionado con lo que es lo perfecto. Hace un tiempo escribí un artículo que quiero compartir con ustedes relacionado con este tema y en especial, ¿qué es lo perfecto? Este tema del capítulo 13 o esta clase consideró o mostró la comparación que Pablo estaba haciendo de el amor con los mejores dones. Y él, para Pablo, y claro, y para nosotros, esa es la realidad, porque es inspiración divina, el amor es el camino más excelente que cualquier don, o que cualquier otro don que el Espíritu haya dado a la iglesia. Permítame compartir entonces el artículo. El artículo tiene como título ¿qué es lo perfecto? Este artículo va a estar dentro de los materiales que ustedes van a tener o ya tienen. Es parte pues de este curso, este material. Entonces, pero quiero compartirlo con ustedes para terminar pues la clase de hoy. ¿Qué es lo perfecto en 1 Corintios 13:10? Esta es una pregunta que la Biblia no responde de manera explícita o determinante, así que solo se podrá dar una respuesta probable, una opinión al respecto, producto del ejercicio del razonamiento. No hay respuestas correctas, solo unas mejores que otras. Una cosa, hermanos, para considerar y tener en cuenta. Solo Dios lo sabe todo. Nadie más. Y como leímos en el versículo 2 del capítulo 1, del capítulo 8, perdón, que el que cree saber algo, no lo sabe como debería saberlo. 1 Corintios 8:2. Entonces, ¿qué es lo perfecto? Cuando algo
no aparece explícitamente en la Biblia, entra en juego lo que se llama las inferencias. Pero cuando se habla de inferencias, a menos que sea un silogismo, las conclusiones son conclusiones probables, no determinantes y 100% certeras. Y en este tema de 1 Corintios 13, ¿qué es lo perfecto? A mi juicio es el amor, y aquí voy a dar las razones. Pero es una respuesta o es una conclusión de una inferencia que yo hago. No es algo que puedo leer directamente en mi Biblia. Lo perfecto es el amor. Es algo que yo infiero. Y como es una inferencia, mi conclusión o mi respuesta es probable, no certera. Como escribí allí, no hay respuestas correctas, solo unas mejores que otras. La opinión más popular dentro de las iglesias de Cristo es señalar lo perfecto como la revelación completa del Nuevo Testamento. Y en apariencia tiene sentido por como dice el texto, ahora conocemos en parte. Para ese entonces, cuando fue escrita la carta, no se tenía completo el Nuevo Testamento. Y la frase da el sentido que al tener toda la revelación de Dios, ya no se conocería en parte. Además, el verso 8 de ese capítulo 13, de que la profecía acabará y que las lenguas cesarán, pareciera indicar el tiempo en que vendría lo perfecto, lo que le da mayor apoyo al argumento. ¿Qué es lo que hace a una creencia sostenible en el tiempo? Que ninguna observación directa o explícita contradiga la creencia. Hermano, si usted cree algo y luego se demuestra en el tiempo afirmaciones que la contradicen, que contradigan su creencia, si usted sigue manteniendo esa creencia, hermano, bueno, está en su derecho, pero no me parece una actitud correcta. No es una actitud sabia. La opinión de que lo perfecto es la revelación completa del Nuevo Testamento tiene algunas debilidades a la luz de las afirmaciones en la carta de los Corintios. Veamos algunas de esas debilidades, hermano. El contexto inmediato. Cuando hablamos del contexto inmediato, bueno, estamos hablando del capítulo 12, ¿verdad? En adelante. Es el contexto inmediato y la carta toda es el contexto en el cual se encuentra la frase, pues lo perfecto, y es allí misma en la carta donde deberíamos indagar e investigar para buscar el significado de la expresión lo perfecto. Entonces, ¿qué encontramos aquí? El contexto inmediato no hace mención de lo perfecto con la revelación de Dios escrita. No hay una relación. Uno lee toda la carta a los Corintios y no vamos a encontrar una relación que hable de lo perfecto con la revelación escrita. Mire, algunos puntos. Número 1, los corintios fueron enriquecidos con toda palabra y con todo conocimiento. Nada les faltaba en ningún don. Eso lo vimos, ¿verdad? Comenzando este curso, cuando estudiamos el capítulo 1, les hablé de cómo los corintios han sido privilegiados en ser enriquecidos, pues, con toda palabra, con todo conocimiento. Nada le faltaba en ningún don. Es decir, los corintios estaban completos en Cristo. No tenían una parte, lo tenían todo en cuanto a revelación. Eso lo pueden leer en 1 Corintios 5 al 7.
En Colosenses 2:10 dice que estamos completos pues en Cristo Jesús. Y Santiago capítulo 1 al 4. Vamos a leer esos pasajes. Son importantes recordarlos. 1 Corintios 1 del 5 al 7 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estaban completos los corintios. En Colosenses, el capítulo 2 de Colosenses, leemos lo siguiente. Capítulo 2, el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, lo que tenían los hermanos en Colosas era suficiente para agradar al Señor en todo y llevando fruto en toda buena obra. Tenían todo lo suficiente para crecer en conocimiento. El capítulo 4, el verso 12, dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces vemos con claridad que los cristianos en el primer siglo no se diferenciaban de los cristianos hoy día en cuanto a recursos, en cuanto a la voluntad de Dios revelada. Todo fue revelado a ellos. Ellos podían ser completos en Cristo Jesús. Y Santiago, el capítulo 1, Santiago 1, el verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. No hay duda, hermanos, los primeros cristianos o los cristianos en el primer siglo tenían toda la revelación, toda la voluntad de Dios entre ellos, toda. Ellos estaban o podían ser completos en Cristo Jesús. Y eso es una debilidad de los que afirman de que lo perfecto es la revelación completa de Dios o la palabra de Dios escrita. El otro punto en cuanto a este tema, el conocimiento por sí mismo es limitado. 1 Corintios 8, versículo 2. Ya hice mención de ese pasaje. Dice el pasaje, es decir, el que crea que sabe algo, no lo sabe como debería saberlo. Ese pasaje nos habla de lo limitado que es el conocimiento por sí mismo. Pero el texto más notable se encuentra en 1 Corintios 13:2. Ese pasaje dice de que si tuviese toda la profecía, si entendiese todos los misterios, si tuviera toda la ciencia, todo conocimiento, bueno, si nada más tengo eso, no soy perfecto. Incluso si nada más tengo eso, nada soy. Por eso es que la revelación completa de Dios escrita no
no va a hacerte perfecto. Si el amor no está presente en la vida, nunca vamos a comprender la realidad en su total magnitud. Así dice pues el texto de 1 Corintios 13:2. Noten en el texto que aunque alguien pueda alcanzar a conocer todos los misterios y tener todo el conocimiento, incluyendo toda la Biblia, y nada más contara con eso, la comprensión de la realidad sería muy, pero muy reducida, se seguiría conociendo en parte. Y yo creo que ese es la afirmación o el pasaje de la Biblia más fuerte en contra de aquellos que creen que lo perfecto es la revelación escrita de la voluntad de Dios, el Nuevo Testamento. Así que la misma carta a los Corintios hace poco probable la creencia de que lo perfecto es la revelación completa del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué puede ser lo perfecto en 1 Corintios 13:10? La respuesta, a mi juicio, la mejor respuesta, debemos buscarla en la carta misma y en especial en el mismo capítulo 13. En 1 Corintios 12, 28 al 31, el apóstol nos habla de los dones dados a la iglesia y que procuremos los mejores. Entre esos dones se mencionan apóstoles, profetas, maestros. Sin lugar a dudas, dones importantísimos para la edificación del pueblo de Dios. Pero al final, Pablo nos introduce en un camino aún más excelente que esos dones. Ese camino tiene un mayor grado de importancia que los dones de apóstoles, profetas o maestros. 1 Corintios 13, del 1 al 3, se muestra que no es suficiente con tener todo el conocimiento disponible, ya hablamos de eso, ¿verdad? O una gran fe, o tener dones milagrosos para llegar a ser completos en Cristo. Incluso ser muy sacrificado o desprendido de lo material, no necesariamente por ello se llega a la madurez. Si solo tuviéramos todo eso y nada más que eso, solo tendríamos una parte. Y ni siquiera una gran parte. Nos quedaríamos muy cortos, tanto así que sería de poco provecho, En verdad se podría decir que no seríamos nada. Sí, hasta allí dice el apóstol Pablo. Entonces, hago la pregunta, ¿qué es lo que haría falta para completar el todo? En el texto está la respuesta. El texto da a entender que el amor es la gran parte que falta. Es lo que realmente edifica. 1 Corintios 8:1. En 1 Corintios 13, del 4 al 7, se describe lo sublime de ese camino. En toda la literatura universal no hay quien iguale tal descripción. Si tenemos amor, viviremos manifestando esas cualidades y efectos que en todo momento buscan el bien del quien es objeto de nuestro amor. ¿Llegó el amor a nuestra vida o el amor es nuestra expresión cotidiana? Para saberlo solo tenemos que comparar lo escrito en el capítulo 13 con nuestros pensamientos, palabras, acciones, y así podríamos saber cuánto realmente amamos. En 1 Corintios 13:8 el apóstol hace un contraste entre el amor y los dones de profecía, lenguas y conocimiento. ¿Verdad? Todo esto ya lo compartí con ustedes. No está mal repasarlo. Dice que el amor nunca deja de ser, permanece, mientras que los dones mencionados son temporales, cesarán, acabarán. Es importante hacer notar que el contraste es entre el amor y los dones, y no entre la revelación completa y los dones. Eso es muy importante.
Este contraste muestra que el camino del amor es mucho más importante que el uso de los dones descritos en 12, versos 28 al 31. ¿Y por qué es más importante? Porque los dones que tienen que ver con lo perfecto, con el amor, es eterno, mientras los otros no son eternos, no tienen tienen su fin en el tiempo. La otra ilustración, 1 Corintios 13, del 9 al 10, Pablo continúa haciendo diferencia o contraste para resaltar lo esencial, lo importante. Pero esta vez no dice que es entre el amor y los dones, sino entre lo que es en parte, lo que se tiene de las profecías, y lo completo que se tendrá al venir lo perfecto. El contraste es entre los efectos o lo que se obtiene de los dones y lo que se obtiene al tener lo perfecto. ¿Qué es lo perfecto según el hilo de la argumentación? La revelación completa del Nuevo Testamento, la segunda venida de Cristo. Es necesario tomar en cuenta el contexto para responder a las preguntas. ¿Qué sentido o significado tiene la frase conocer en parte en este texto? ¿Se referirá a falta de conocimiento o revelación? ¿O no será más bien un estado que te limita a comprender la realidad? Los dones solo te permiten llegar a cierto nivel de entendimiento. En cambio, si tenemos lo perfecto, podemos ver mucho más allá de lo común, comprender a un nivel, a una esfera, que los dones o el conocimiento no pueden llegar, no pueden proveer. En 1 Corintios 13, del 11 al 12, el apóstol nos da algunas ilustraciones para entender mejor qué quiso decir en parte conocemos. Primero comparó la comprensión de un niño con conocer en parte. Conocer en parte lo que quiere decir es ver cómo los niños ven o cómo perciben el mundo, lo que les rodea, y no lo que los niños saben o cantidad de conocimiento. Hablar, pensar y razonar fueron los verbos mencionados en el texto, y todos se refieren más a comprender, a ver la realidad, a evaluarla, que a cantidad de información. En un sentido espiritual, conocer en parte sería el nivel de madurez de un niño. Eso es lo que sería conocer en parte. Conocer en parte es tener el nivel de madurez de un niño. Si todos dependiéramos de los dones señalados en 12, 28 al 31, para nuestra edificación, la vida cristiana tendría poco impacto en la sociedad. Tener todo el conocimiento del mundo no es sinónimo de madurez. Los corintios tenían toda palabra, todo conocimiento, no se les negó ningún don. Sin embargo, hablaban, pensaban y razonaban como niños, como lo expresa 1 Corintios 5, 1 Corintios 1, del 5 al 7, y el capítulo 3, versículo del 1 al 4. No había llegado a ellos lo perfecto. Qué interesante y qué importante, hermanos. Los corintios lo tenían todo, sin embargo, no tenían el amor. Lo perfecto no había llegado a ellos. Actuaban, pensaban como niños. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esa es una frase que está ahí en la carta, en el capítulo 14, versículo 20.
Conocer en parte no se refiere a falta de revelación o de conocimiento, sino a la poca madurez para relacionarnos unos a otros de tal manera que se dé el crecimiento en todos. La plena madurez solo lo puede dar lo perfecto. Pablo dijo, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Es una expresión que denota un cambio en la forma de ver la vida. Es el cambio de la niñez a la madurez, de conocer en parte, a conocer cómo fui conocido. Esa expresión de conoceré cómo fui conocido, que está ahí en el verso 12, capítulo 13, según 1 Corintios 8, está relacionado con el amor. En la medida que amamos a Dios, iremos comprendiendo cómo nos ama Él. Este pasaje es muy importante, hermanos. Sé que esta clase ya está un poco larga y es bueno un poco de paciencia también para terminar la idea. Es un capítulo importante, el capítulo 13, y entender el capítulo 13 nos permite avanzar hacia la madurez. Es un paso hacia la madurez. En Efesios capítulo 3, y es un pasaje que hay que leer, hermano. Efesios, el capítulo 3, el versículo 17 y 19, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos. Noten el verso 18. Seáis plenamente capaces de comprender. ¿Cómo? Versículo 17. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados, hablando de raíz, cimentados, de cimiento, de fundamento. Arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender, ¿cuál sea qué? La anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Interesante que aquí el apóstol Pablo habla de que si estamos arraigados y cimentados en amor, somos capaces de comprender. Y interesante también que él habla de 4 dimensiones. Nosotros vivimos en 3 dimensiones, ¿verdad? Largo, ancho y altura, pero él menciona aquí 4 dimensiones. Una dimensión extra, y de repente podría haber sido un error de los copistas, los que escribieron pues y tradujeron lo que escribieron, copiaron el Nuevo Testamento. Pero a mi juicio, el apóstol Pablo está hablando de que si estamos cimentados y arraigados en amor, nuestra comprensión va más allá que la mayoría de las personas ven cuando se presenta una situación. Si hay amor, hay comprensión, entendimiento, mayor visión. Y dice claramente, si estamos arraigados y cimentados en amor, podemos comprender también el amor de Cristo, que excede todo conocimiento. Podemos conocer la obra que Cristo hizo por nosotros. Amando, comprendemos que es el amor de Cristo, que es el mayor de todos los amores, que es la mayor de todas las obras, la redención de nuestras almas. Cuando amamos, dice el apóstol, ¿somos qué? Llenos de toda la plenitud de Dios.
Entonces, como escribí allí en Efesios 3, 17 y 19, dice que si vivo en amor, seré capaz de comprender el amor de Cristo y ser llenos de toda la plenitud de Dios. Así que el contraste en el texto es entre conocer en parte, conocimiento que viene de los dones, y la madurez que tiene su fuente en el amor. Por tanto, 1 Corintios 13, verso 10, a mi juicio, hermano, lo perfecto es el amor. Otros textos que apuntan hacia la idea de madurez por el camino del amor son Mateo capítulo 5, 43 al 48, 19, 21 y Primera de Juan 4, del 7, Primera de Juan 4, del 7 al 8. Y ese último texto es muy significativo. Dice el apóstol Juan, el que ama, conoce a Dios. El que no ama, no conoce a Dios. Vemos que el amor nos hace comprender a Dios, comprender mejor quién es Dios. El que ama conoce a Dios, se relaciona con Dios. Pero el que no ama, hermanos, no conoce a Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios es amor. De eso está hecho Dios, de amor. Una objeción que algunos plantean es que lo perfecto en 1 Corintios 13:10 está en el futuro. Cuando venga lo perfecto, dicen, ¿no existía el amor en ese tiempo? Por tanto, lo perfecto no puede ser el amor. Bueno, el amor siempre ha existido desde que existe Dios. Pero el hecho de que exista algo no significa que exista en todas partes. No significa que ha llegado a todos lados. A los corintios no había llegado el amor para cuando fue escrita la carta. Era una iglesia inmadura por la manera en que se relacionaban unos a otros. Por eso la expresión, cuando venga lo perfecto. Hay otra expresión que usó nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, venga tu reino. Y sabemos que esa expresión en la oración del Padre Nuestro que Jesús mostró para enseñarnos a orar, es una expresión que está bueno, que la palabra reino, pues generalmente hemos aceptado de que se refiere a la iglesia. Entonces, venga tu reino, significa que la iglesia pues ya está presente entre nosotros. Sin embargo, en muchos hogares el reino aún no ha llegado. No ha llegado allí, en muchos hogares. La salvación no ha llegado a muchas personas. A pesar de que el reino ya está entre nosotros, muchos todavía el reino no ha llegado. Bien, la vida eterna es otra expresión que se menciona tanto en presente como en futuro. Así que no da lugar tal objeción planteada por algunos de que el amor ya existía y por tanto lo perfecto no podía ser el amor. El amor, aunque existía, todavía no había llegado a los corintios. Si hay contiendas y divisiones entre nosotros, estaríamos actuando como niños, lo que significaría que lo perfecto aún no ha llegado a nuestras vidas. El amor es el vínculo perfecto o el lazo de la perfecta unión. El apóstol nos enseñó el camino más excelente. Termino pues con estas últimas palabras. El apóstol nos enseñó el camino más excelente, lo perfecto. El amor es lo perfecto, aún mayor que la fe y la esperanza. Es la base de la unidad y la aceptación los unos a los otros. Es realmente
el amor, el camino a la madurez. Gracia y paz para todos.